La manera más común de poder identificar al maestro que domina la medicina tradicional es, en la discusión, vimos tres. Uno, el boca a boca. Es decir, llegamos a una comunidad y preguntamos a distintos pobladores quién es el hombre o mujer que cura acá, quién es el maestro curandero. Digo conocedores porque aún no hemos definido el término con el cual clasificarlos: maestro, curandero, sanador, etcétera, etcétera. Y la comunidad va a coincidir siempre en su mayoría con uno o dos o tres. Me decían que hasta máximo 5 pueden haber en una comunidad. En algunos no hay ninguno y eso es problemático. Pero la primera herramienta es el boca a boca, ¿no? Preguntar indistinta y aleatoriamente quién es la persona que cura, a quién se lo respeta en esa arte, en esa ciencia. La segunda herramienta para identificar a un maestro o conocedor de la ciencia tradicional médica es a través del intercambio de información institucional. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene una política de trabajo y manejo de la medicina tradicional, y las postas médicas, algunas de ellas, cuentan ya con un listado de personas dedicadas a la medicina tradicional que ya han sido reconocidas por este sector. Esto es un gran logro porque es el ente político nacional quien ya da un primer paso para el reconocimiento de una persona dedicada a la medicina tradicional, que es lo que tanto buscan los conocedores de esta ciencia. Finalmente, una manera de identificar también a un maestro es entrevistándose con el curaca o con el jefe de dicha comunidad, porque quién más que él, con la autoridad, sabe quién es la persona que conoce el arte y ciencia de la medicina tradicional. Ayer habíamos mencionado a los onayas y merayas como los grandes maestros, uno más que otro, en este conocimiento. Sin embargo, hoy vimos uno más común, más cercano a la población, que es el, ahí me disculpo, Junidone, u hombre que cura en la lengua shipibo. Ahora, en los Junicum, por ejemplo, ayer habíamos visto de los Uniyushia y los Unimukaya. Hoy vemos que hay uno más, que es el más cercano a la población, que es el Unidoye, ¿okay? Que es el, traducido para nosotros, conocedor de las plantas. Entonces, ven qué bonito es el significado de la palabra cuando viene del original, el hombre conocedor de las plantas. Es algo más, yo lo veo algo como más puro, más natural. O en el Shipibo, Unitone, hombre que cura, ¿no? Me hace sonreír mucho acá las personas. Rescato ese detalle, el detalle de la expresión más pura, más auténtica del título o cargo de la persona dedicada a la curación. Hemos visto cómo identificarlos, estamos viendo cómo llamarlos, y ahora vamos a ver cómo es que se transmite estos conocimientos y saberes. Dentro de la conversación que tuvimos, vimos hasta 4 formas de poder transmitir, o de cómo ya se han estado transmitiendo estos saberes y estos conocimientos. Una, la más obvia, es la transmisión oral, donde el padre cuenta al hijo y comparte con el hijo o con el discípulo
lo que él conoce. Esto también se ha ido registrando gráficamente. Ya se han creado textos. Y hay algo muy bonito, que existen cuadernos escritos a mano en lengua original sobre estas clasificaciones de plantas, los usos medicinales de cada planta y la forma de preparación. Estos papeles sería valiosísimo rescatarlos hasta como elementos de arte, de exhibición y de exposición, porque son textos de maestros ancianos que han plasmado en papel y a pulso estos conocimientos. Ministerio de Cultura le correspondería mucho tomar en cuenta este detalle. Otra manera de transmitir conocimientos es mediante la sensibilidad con la naturaleza. Defino sensibilidad con la naturaleza porque no encuentro otra manera de poder explicar cómo las personas... Es más, invitaría al maestro Roberto que nos cuente cómo es que él logra entender a la planta con verla, sentirla, olerla y poder reconocer estas propiedades de una u otra. Más básico, podemos conocer con odor, fragancia, es para curar el mareo o vómito o diarrea con odor fragante. Y algunos no tienen odor, es otro, ¿cómo podemos decir? Es no sé en castellano eso. Bueno, yo voy a ayudar a aquel, Roberto. Las plantas se conocen por olor, ¿no? También por colores de hoja y también tamaño de hoja. Y también hay plantas medicinales que no tienen olor, pero se diferencia con tamaño también, con color también, ¿no? Pero también no solamente hojas, sino ¿cómo se llaman? Raíces y hasta flor también, ¿no? Sí. Y también soca su hoja, hay que sacar su hoja, hay corteza blanco y sin corteza, y hay corteza rojo. Con eso podemos clasificar estos tratamientos para esa enfermedad. Gracias. Como estaba mencionando el hermano Roberto, en las plantas medicinales, si bien es cierto que las plantas son mismos colores, pero son diferentes, ¿ya? En una planta verde, no sabemos, lo que no sabemos conocer las medicinas, pensamos que solamente es hoja, ¿no? Pero no es eso. Entonces son diferentes nombres y curaciones, ¿ya? Hay para curar picadura de víbora, raya, isula, tarántula. Hay diferentes para curar, y también por mareo, ¿ya? Y también cuando uno siente que está un poco dolor de cuerpo, hay diferentes curaciones con las plantas medicinales, ¿ya? Y entonces eso que estábamos analizando, ¿no? Como cuando llega a una persona, por decir que llega una persona enferma o enfermo de la ciudad, llega a la comunidad, ¿a quién le acuden primero? A jefe. A ver, ¿dónde vive jefe? Se presenta a jefe. Quisiera saber quién es
el que cura la enfermedad tal, se menciona el nombre, ¿no? Y el jefe pues se apunta o se lleva, presenta al que sabe curar con la medicina. ¿Qué hace el que cura? El que cura pues primero se diagnostica, ¿no? Hace su diagnóstico. ¿Qué es lo que siente el paciente? Igualito como el médico. No solamente te vas a ver, ya te voy a hacer eso, sino pregunta cuál es su síntoma de un paciente para poder saber el que cura, ¿no? Entonces y él ya sabe, entonces con esta planta te voy a curar. Y en una semana, si mejora, con eso va a seguir hasta que se sane totalmente. Si no, pasando una semana, si no se calma nada, se empeora, entonces le deja esa planta y con otra planta se va a ir curando hasta que se sane. Entonces eso ha sido lo que hemos podido analizar en ese trabajo. Gracias. Había una última herramienta de transmisión de conocimientos que era el registro escrito. Este registro escrito ya es el registro científico, que como dije tiene esa limitación para los maestros, que solo se limita al principio activo y al nombre científico de la planta y a su uso médico, ¿no? Los maestros quieren ser reconocidos en todo ese conjunto de experiencias. Y hasta aquí es el resumen de la sistematización de la medicina tradicional tal como lo hemos entendido. Aunar esfuerzos, el sector público, el sector privado y sobre todo los pueblos de la Amazonía, los pueblos originarios, porque tienen mucho saber guardado y esos conocimientos se van transmitiendo en forma oral, pero que yo sepa hasta el momento no he encontrado un documento que sistematice todas estas experiencias. Hace rato me comentaba el maestro que se retiró. Sí, yo tengo ya gran parte que lo estoy trabajando en borrador, pero todavía no lo he publicado. Entonces sería muy bueno gestionar un financiamiento para hacer esa publicación, lógicamente en idioma shipibo-conibo y también en castellano, tal vez en otros idiomas también. Pero siempre hay el temor de que vengan otras personas foráneas y se apropien de ese conocimiento. Entonces también vamos, porque estos saberes hay que patentizarlos. Ya existe en otro país vecino, Bolivia, una ley que reconoce a la medicina tradicional y saberes ancestrales y a quienes lo ejercen, con deberes, con derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Leerlo nos brinda conocimiento y también una comprensión común de las cosas y del tema. Yo invito a todos, absolutamente a todos, a leerla, sobre todo el reglamento, que es mucho más sencillo de entender que la misma ley.